¿para qué carajos me casé? Pues decidimos pues abortar ese bebé. Y ahí nuestra relación realmente se parte en dos. Que si eso no se hacía, Diana iba a morir. Yo prefería dormir en el puro piso antes de tenerlo cerca. Incluso en algunos momentos yo pensé en quitarme la vida. Y era tanta la depresión que yo me subí a la moto y empezaba a llorar, a gritar en esa moto. Cambié de carril para estrellarme contra camino. Hay un taller que van a dar unas personas que tienen una historia como parecida a la de nosotros, donde ellos se dieron cuenta que ya como que no funcionaba nada. Hagamos esa vaina como pa que Para ya, separarnos en paz. sí, ya para separarnos en paz. Y ahí fue cuando aparecen Alexia con su taller del infierno al cielo. Empezamos a hacer el taller y yo escuchaba y yo decía, no, sí, estos también se dieron una pela muy dura. Estos saben por cuáles yo he pasado. Si nosotros de alguna manera no los hubiéramos conocido a ustedes, muy probablemente en este momento ya no estaríamos juntos. Familia, ¿cómo están? Ya no sé, iba a decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué alegría otra vez tenernos por aquí. Así es, familia bella, un nuevo testimonio de los que a mí me encantan, que son de matrimonios, que son muy escasos. Pero hoy una familia hermosa, una pareja hermosa que estuvo en uno de nuestros talleres del infierno al cielo en el matrimonio, pues le dio ese sí al Señor. No es fácil, de verdad, y nosotros por experiencia sabemos que no es fácil dar el testimonio de uno acá, como abrir esa vida y esas heridas, y menos como ponerlo en público, pero ellos están confiando en que el Señor va a hacer obras grandes a través de su historia, a través de su testimonio. Así que vamos a disfrutar de esta historia. Yo no la conozco a profundidad, conozco la parte como del taller para allá, lo que hizo el Señor en sus vidas con el taller, pero no conozco el taller para atrás. Entonces, vamos a dejarnos sorprender. Claro, pero es importante Señor. También decir algo, y es que yo les quiero pedir a aquellas personas que tienen el deseo de contar su testimonio, que lo hagan en esta cuenta, en cómo ustedes nos escriben a la cuenta de regalametuhistoria@gmail.com. Nos dicen, mira, tengo el deseo de contar mi testimonio, y claro, ya se ponen en contacto con nosotros y ya avanzamos como en ese proceso. Así es. Bueno, recuerden que deben suscribirse para apoyar el apostolado, compartir estos regalos tan hermosos y dejar unos mensajes bien hermosos a esta pareja tan valiente. ¿Cómo están, Franklin y Dianita? Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Excelente, excelente. Qué alegría feliz. tenerlos. Hola a todos. Y aquí estamos para dar la gloria a Dios de todo lo que Así nos es. trae Qué el día. bonito, qué belleza. Qué hermosura. Bueno, como todos saben, nosotros aquí no preparamos preguntas, no planeamos nada. Este espacio se le deja al Espíritu Santo, este canal es del Señor. Así que siéntanse tranquilos, que de verdad la familia Regálame tu Historia es una familia muy bella, son muy respetuosos. Entonces, dejemos que sea Él el que obre a través de ustedes. Así que este espacio es de ustedes. Comiencen por donde quieran. Bueno, Anita, ya les muchas gracias. Mi esposo Franklin, yo Diana, y vamos a contar pues como lo que ha sido nuestra historia de salvación, porque el Señor nos está salvando constantemente. Sí, bueno, pues así como dicen por ahí, empecemos desde el principio, ¿cierto? Entonces nosotros nos conocimos cuando teníamos 16 años, estábamos en el colegio. Qué chiquitines. Yo estaba ya en 11, Diana estaba en noveno, y un día una amiga en común pues nos presentó, a mí me gustó, Diana siempre desde que yo la vi, entonces yo dije, bueno, vamos a empezar a trabajar ahí a ver qué pasa. Y efectivamente, nos hicimos novios, vivimos como, pues yo ya estaba saliendo del colegio, vivimos como esa etapa de colegio de Diana. Duramos 3 años, 5 meses de novios y después empezamos a pensar en el matrimonio. Entonces dijimos, bueno, pues casémonos, pero para ese momento teníamos 19 años cuando empezamos a pensar en el matrimonio. Entonces
pues empezamos a caminar hacia ese punto. Pues nos apoyaron, pues de mi parte nos apoyó mi mamá, de parte de Diana pues también tuvimos el apoyo de los papás un poco y pues el trabajo de nosotros trabajábamos y íbamos ahorrando pues para hacer todo lo del matrimonio. Yo ahí quiero contar una cosita. Digamos que eso en algún momento, el casarnos a los 20 años, íbamos a cumplir 21 cuando nos casamos. Y, y pues fue complicado porque yo nunca quise casarme joven. O sea, Frankie viene de un hogar en el que, pues él les contará, y yo vengo de un hogar muy disfuncional, demasiado, una historia muy compleja, ¿no? Yo tuve que irme de mi casa cuando cumplí los 20 años, pues porque la situación ya era insostenible, ¿sí? Eran muchas heridas, muchas cosas que yo traía de niña. Yo vengo de un hogar en el que hubo alcoholismo, drogadicción, maltrato, pero habían, digamos, recursos. Entonces, eso hacía como que uno, pues, como que remara, trabajar a la parte del trabajo, se acostumbrara a ser muy responsable en la parte laboral y todo el tema, pero pues en cuanto a la afectividad, totalmente desordenada. Entonces, la situación en mi casa se puso muy insostenible y yo me fui. Y entonces yo decía, no, pero yo joven no me caso, o sea, no, para los 35, ¿no? Pero entonces estaba enamorada, entonces dije, no, pero pues ya estoy afuera de la casa y sola y empecé a pasar dificultades. Entonces fue muy chistoso porque como que la historia empezó diciéndome, Frankie, "Bueno, pero usted ya está fuera de la casa y pues casémonos, pues ¿qué hace usted sola ahí en una habitación y pagando arriendo? Pues mejor paguémoslo juntos". Y como que así fue Buen que negocio. sí, como que estábamos muy enamorados y la ilusión. Pero lo del matrimonio surgió más como por el mismo contexto que ambos vivíamos, ¿verdad? No porque fuera, pues porque obviamente éramos dos niños. A ver, en una ocasión que contábamos, alguien dijo, no, el piojo y la pulga se quieren casar. Y es verdad, es verdad, algo así, porque pues no estábamos listos. Era pues totalmente evidente que no estábamos listos. Y así surge este matrimonio. Y pues además ninguno tenía, bueno, de por si no hay un manual ni un paso a paso de haga esto para que su matrimonio sea el mejor. Haga esto para que el amor no se acabe. No, eso es carreta, eso uno lo tiene que ir Ujú. viviendo en el día a día. Y pues imagínense, Diana traía una maleta de un hogar pues complicado. Yo venía de un hogar en donde mi papá murió cuando yo tenía 14 años, entonces desde los 14 yo empecé como a asumir roles de la casa de adulto. Entonces eran dos visiones completamente diferentes de hogar, ¿sí? Entonces, pues en mi casa, gracias a Dios, nunca hubo como maltrato de parte de mi papá hacia mi mamá, entonces yo no vi eso. Y de hecho, yo he tratado de que nunca en la casa mis hijos vean una situación de esas feas que uno nunca quisiera ver. Entonces, eran dos mundos completamente diferentes. Entonces, bueno, pues con eso veníamos ya cada uno. Nos casamos y el primer año fue una prueba muy bárbara. Diana y yo quedamos embarazados em, y fue un embarazo completamente duro. ¿Duro en qué sentido? A Diana le dio una cosa que se llama síndrome de HELP, que es como el siguiente paso, pero mucho más grave de ¿cómo es que se llama? De Preeclampsia. la preeclampsia. Pues en sí es que los órganos se empiezan a inflamar por dentro, o sea, ya es tanta la inflamación y digamos, la presión arterial tan alta que ya hacia afuera ya no hay más que inflamar, ya parecía un balón, sino que se empiezan a inflamar por dentro, entonces es muy complicado. Gracias a Dios a mí se me inflamó el exófago, porque la mayoría de las mamitas mueren porque se inflama el hígado, entonces, pues eso es muy complicado. Entonces, pues tenía apenas 27 semanas para hacer la historia un poquito más Corta. corta, porque todo el embarazo fue muy complejo. Y a las 27 semanas en una de tantas hospitalizaciones me toman
como una muestra y dicen, usted se va a morir, o sea, no tiene absolutamente nada de proteína en la sangre, está totalmente no tiene coagulación, o sea, usted en cualquier momento, y el dolor era impresionante. A mí antes de ese día me habían dado dos preinfartos debido al dolor, porque claro, como te inflamas tanto, tú sientes un dolor, o en el órgano inflamado, pues tú sientes, y no saben ni siquiera qué es, porque lo que me decían era que era gastritis, Gastritis todo el porque como tiempo. dolía la parte alta del estómago, pues decían que era gastritis. Entonces tomé Milanta y nada, eso no era terrible, yo no, era un dolor que yo hasta el momento, a pesar de que he pasado por varias condiciones de salud, nunca he experimentado, o sea, es una cosa muy fuerte. Y en ese momento pues me hicieron y me dijeron, hay que desembarazar ya, pero si ahora, hasta ahora tenemos 27 semanas, o sea, como, no, es que es ya. Entonces a Frankie lo hacen firmar un papel donde dice que pues la niña obviamente no, era muy poco probable que que sobreviviera, iban a hacer como lo posible para que yo pudiera sobrevivir, me bajan a sala de partos y fue un momento en el que tú eres, o sea, como que la vida te cambia en 6 meses, o sea, como que tú pasas de estar viviendo en tu casa, siendo la niña de la casa, a estar casada, hospitalizada, sin dinero, porque pues obviamente todas esas situaciones van sumando, yo no podía trabajar, a estar a hacerte esto, te vas a morir y estás teniendo una niña y pues probablemente no resista. Entonces como que era como que pasaban muchas cosas en ese momento y no lográbamos entender qué pasaba. O sea, como cuando uno lo ponen ahí, como, vea, este es el trabajo, hágalo ahí, uno queda como, venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Entonces era complicado. Cuando Sarita nació, ella, eh, incluso en algún momento pensaron no hacerle intervención, ¿no? Como dejarla porque era muy chiquita. La ventaja fue que cuando la sacan, en ese momento pensaba mucho, les cuento esto porque sé que tiene que ver mucho con algo que les voy a contar más adelante, lo que es un aborto, porque la tenían que sacar porque ella lo que hizo fue meterse como en una costilla para no dejarse sacar. Ella No. estaba bien, ella estaba luchando por su vida, pero pues era que si no la sacaban, ella misma estaba, En pues, peligro porque los órganos se estaban inflamando. gene- Entonces los órganos la Claro. podían aplastar. o Y generándome a mí el malestar. O sea, la única cura para el síndrome es desembarazar. Ay, Dios. Entonces, claro, ella, la camilla la movían, la estremecían tratándola de sacar. Y No. bueno, ya nació y pues cuando ella ya no le empiezan a hacer nada, ella hace como un gatico, como que hace como un gemido. Bueno, obviamente no llora. Y en ese momento como que el médico dijo, no, a hacerle pues como el protocolo. Y le hicieron el Ujú. protocolo, pues en ese momento la intubaron, hicieron todo y se la llevaron inmediatamente para la UCI. Y a mí pues ya me empezaron pues el tema. Yo no sabía nada, o sea, yo sé que estaba ahí, yo veía como una sala gris, yo tengo esa imagen como una sala gris, pero yo no sabía nada. Yo no era, si ya voy a la edad que tengo, después de 20 años, yo sé que no era consciente ni del lugar ni de nada. Yo solamente recuerdo ese momento como un momento en el que todo era como una sala Está gris, oscuro confundida. y ya, súper confundida, como que uno no entiende y no sé qué está pasando. Y empieza la lucha porque, pues no, yo me voy para la casa a los pocos días. Cuando nos muestran a Sarita, pues Sarita nació pesando, creo que 1010. 1010 y se bajó a 825 gramos. Ellos los primeros momentos bajan Empiezan por a perder peso porque pues ellos tienen que empezar a generar, los bebés tienen que empezar a generar calor, ¿sí? Y ese Mm, generar calor pues los hace perder peso. Y pues mm, tan chiquitos no pueden comer como tan bien. Sara no la podía, Diana no podía amamantar a Sara porque estaba en la incubadora y aparte a Diana se la llevan para otro hospital por los preinfartos que tenía. entonces Entonces eso era un caos completo porque Diana estaba al sur de la ciudad, Sara estaba al norte de la ciudad y entonces eso era un dilema porque incluso hasta para mí, yo mientras Diana estuvo 2 o 3 días en un hospital en el sur, yo no pude ir a visitarla porque yo estaba con Sara en el hospital claro. en el norte, entonces a Diana la visitaba era mi mamá o mi suegro no nadie. o a ratos nadie, No, porque pues estaban muy lejos, o sea, yo no sé si ustedes claro. conozcan Bogotá, pero Sara estaba en la 100 con autopista norte,
y Diana estaba en un sitio que se llama Soacha, que eso es más allá de otro Soacha. pueblo, es casi otro pueblo saliendo de Bogotá. Saliendo de Entonces Entonces, Bogotá. es entonces muy es muy complicado. lejos. Entonces, estando en el hospital, a mí me da otro preinfarto. Entonces me hacen como todos los exámenes porque pues todavía seguía muy inflamada, pero ahora me mandaron porque lo mío ya no era ginecológico, sino era más un problema ya interno. Entonces me mandaron para ese hospital y pues la cesárea fue inmensísima para poder sacar la niña, pues la hacen muy inmensa y pues me empiezan a hacer una serie de exámenes de endoscopias y todo, y yo con la herida y sola, no, eso era terrible. Y solamente, pero miren que más que el dolor, yo pensaba era en mi niña. Yo decía, yo necesito verla, porque la única vez que la vi fue como rápido y Sarita era envueltica en mucho, como en unas gasas, y lo poquito que se le veía era transparente, o sea, ya se le veía toda su parte como, sí, Yo, circulatoria, como las venitas, todo eso era, todo era. yo la molesto mucho y le digo, se le veía el cableado. Sí, todo, se le veía absolutamente todo, era muy impresionante verla. Yo, pues obviamente allá, y yo intenté escaparme varias veces de ese hospital, pues en el afán, imagínate, de ir a ver la niña, yo así, yo me paraba, sino que pues como no me habían llevado ropa, estaba sola, pues siempre me devolvían en la puerta por la pijama, sino yo creo que yo me hubiera escapado de ese hospital. Ay, pobrecito. Claro, porque era la Uy, angustia de querer verla. Y bueno, y así pasaron los días, empezamos el proceso, ya pues me dan de alta y empieza el proceso de ir a ver a Sara todos los días al hospital. Y pues éramos dos niños, ¿no? Jugando a ser grandes, Jugando a ser papás. jugando a ser papás. Y yo me acuerdo mucho que en ese momento, pues debido a la falta de preparación por todo lo que ha surgido, eh, entonces, pues lo que hacíamos, Sara duró 54 días en unidad de cuidados intensivos. Esos 54 días, pues a mí me tocaba. Y Franklin empezó a trabajar en un lugar donde nunca le pagaron, pero eso es otra historia. Empieza ahí. O sea, hago estos detalles para que podamos tener en cuenta cómo ha sido 20 ¿Cómo ha sido años. nuestra historia en 20 Entonces, años? sí, entonces eso a él no le pagaban en ese momento, pero él tenía que ir a trabajar. Entonces, era muy chistoso porque yo tenía que coger un bus, así con las cesáreas, y ir a buscar a Sara y lo cogía en hora pico. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que nadie sabía que yo estaba embarazada porque yo no llevaba bebé. Entonces, claro, pues estrujada y de todo, pero yo ya llegaba a ver a Sarita. Y la llegaba a ver y ella iba muy bien, ella iba muy bien. Yo me acuerdo que desde muy chiquita, pues nosotros pertenecíamos a una comunidad que se llama Génesis acá en Bogotá, del Minuto de Dios, era una comunidad juvenil. Entonces, pues siempre éramos muy, pues creyentes, ¿no? Entonces siempre le cogíamos la manito y el rosario y ya metía yo la manito en la incubadora y era lo único ella a veces se aferraba a este dedito y se aferraba así duro y yo hacía el mm, rosario con ella y bueno, iba bien, iba bien. Y pues en medio de lo difícil y todo el mundo nos miraba como, ay, esos pobres esos muchachos, ay, no, y con esa niña, ay, no, terrible, y no sé qué, y nosotros como tranquilos, como tranquilos, La cuando tranquilidad que da la juventud. sí, cuando sí, sí. llegamos, como que en medio de todo, hay veces que uno pasa situaciones tan difíciles que uno mismo no alcanza a ser consciente, ¿cierto? Como que Dios le blinda a uno en la cabeza, el corazón para uno poder pasar. Y ya, pero Sí. llegó un día en que yo me fui y me dijeron, mira, la niña está bien, entonces posiblemente la vamos a limpiar porque no la bañaban ni nada. A ella la alimentaban por sondita, ella tenía en su corazoncito unas válvulas que no cierran, entonces tenían que le aplicar un tratamiento para que cerrara y todo el tema. Era una prematura demasiado extrema. Sara fue muy extrema por su poca gestación en el vientre y por el peso. Entonces, bueno, todo era una oración del Señor, que la válvula cierre, y todo cerraba. Y yo, "Ay, bueno, bendito sea Dios, ya pasamos el siguiente". Pero un día me voy para la casa y cuando me dicen, no, la vamos a limpiar, entonces mañana si quieres tráele algo de ropa. ¿Pero dónde le consigo ropa? Pero no, en un almacén que se llamaba, no sé si todavía existe, Los Tres Elefantes. Es una ropita muy, muy chiquitita. Entonces y yo dije, no, ¿cómo se hace? La compro y que ella se la van a poner ropita, porque ya todo el tiempo con sus gasitas. Y me voy y llego tarde ese día a la clínica. Cuando llego a la clínica, Sara no está en la incubadora. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó con la niña? Yo entro, grité, doctor, ¿qué pasó con la niña? Mamá, cálmese. Yo, no, pero ¿dónde está?
Sarita se nos puso muy grave anoche y la tuvimos que meter en la UCI. Hay un lugar, una habitación de cuarentena donde está la niña, el bebé más grave de todos. Creo que ahí es, de ahí salen ya, pues, cuando ya es como ¿cómo el código azul que llama? Entonces Ujú. la habían pasado para allá. Pero resulta que como ellos son tan inestables, esa noche Sara desarrolló una neumonía muy grave, estando muy chiquita, y la pasaron para allá. Entonces cuando yo llego ya estaba toda cubierta de sangre, estaba, le habían aumentado, no sé si la intubación tiene como un grado, pero ella estaba muy grave, le habían puesto como unas válvulas para empujarla, ella la empujaba todo el tiempo, la hacía saltar, para como que estimularla que no se quedara dormida, y aún así se desaturaba a 47 llegaba, tenía que saturar a 89. Un momento en que se puso muy morada y yo como, o sea, lo que les digo, uno no entiende, uno así niño no entiende muchas cosas, pues yo creo que éramos niños de todas maneras, ¿no? Éramos muy chiquitos. Entonces como que uno no entiende, yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, mi hija ¿qué está pasando? Entonces me sacaron, me dijeron, tienes que salirte. Y en ese momento un doctor me dice, la niña no hay nada que hacer, ella está muy mal. Yo, pero si ya estaba bien, o sea, ¿cómo así? Si yo la dejé bien ayer, estaba bien, iba bien, ¿cómo? Me dijo, no, ella nunca estuvo bien, ella Estuvo estable. estuvo estable. Entonces, yo salí y me mandaron a llamar a un psicólogo de la clínica, y la psicóloga lo que me dice fue, es como, mira, tú estás muy joven, tú puedes tener muchos hijos. Cuando ella me dijo así, yo me tiré al piso y es que yo no quiero otro, yo quiero esa que está allá. Pero en ese momento me tiré al piso y le dije al Señor, yo sé que Sara ha sufrido mucho, yo sé, Señor. Yo fui consciente por primera vez en muchos días de que Sara estaba muy mal, que de verdad se iba a morir. Entonces yo le dije, Señor, yo te la entrego, haz con ella lo que tú quieras. Si ella ya ha sufrido mucho, si tú te la quieres llevar, Señor, pero ya no sufra más, porque eso le hacían cosas, era impresionante el maltrato tan grande de sus piernitas y todo eso. Entonces dije, bueno, se la entregamos y ella empezó a subir, a saturar. En ese momento empezó a subir. Cuando yo se la entregué al Señor, la empezó a subir y Sara, pues hay muchas más cosas, pero vamos a pasar más como de rápido. Entonces, eh, Sara empezó a saturar bien, y ese momento ella empezó a salir adelante, empezó a salir adelante. Y bueno, fueron días muy difíciles, obviamente ella dura entubada muchos días, nos la entregan, fue una lucha ya cuando nos la entregaron porque no sabíamos qué hacer con una bebé prematura. Sara fue bebé canguro hasta el año, estuvo con oxígeno un año, entonces era una situación complicada en cuanto a que éramos, no sabíamos qué hacer. Cuando ya llegó a la casa con Sara, llegamos a vivir la realidad del cuidado y todo eso, pues era un matrimonio joven sumado pues a las heridas y a todas las cosas que traíamos, y empezamos a chocar demasiado con Frank. Empezaron las discusiones, empezaron las dificultades, empezaron muchas situaciones a pasar y el matrimonio se empezó a poner difícil. Pues ya ahí cuando se empieza a complicar la cosa, ya entonces uno empieza a pensar, ¿no? ¿Para qué carajos me casé? ¿Cierto? Porque pues uno ve como todos los matrimonios y pues lo que uno ve es que todos son felices, ¿cierto? Todos tienen sus hijos, todos sonríen, todos los domingos van al parque, comen helado, son felices, y uno en la pelotera todos los días en la casa. Pues en pelotera, ¿por qué? Porque pues yo ya había salido de ese trabajo donde no me pagaban, duré un tiempo sin trabajo, entonces dependíamos de mi mamá y de los papás de Diana. Diana le tocó empezar a trabajar de nuevo con los papás, porque los papás de Diana tenían almacenes de ropa en ese momento, entonces volver allá, entonces también para Diana era como volver y agachar la cabeza. Y bueno, todo eso, todo lo que uno va pensando yo tengo que volver, tengo que agachar la cabeza, pero es por mi hija, no sé qué, y llegar a la casa y entonces cualquier cosa era motivo de discusión. Pasan los años y pues ahí sorteando el matrimonio. A ratos, como dicen por ahí, a ratos cojeábamos y a ratos no. Bueno, después de 2 años más o menos, volvemos a quedar embarazados. Después nos habían dicho que no,
O sea que, mejor dicho, prohibido volver a quedar en embarazo porque los síntomas de este síndrome se repiten en las mujeres que ya les ha dado y que los síntomas o sea, se vuelven a ver mucho más rápido que en el primer embarazo. Mm. Y efectivamente, a los 3 meses, 2 meses larguitos de embarazo, Diana empieza con los síntomas, pero a mil, y pues decidimos eh, pues abortar ese bebé. Y ahí es cuando nuestra relación realmente se parte en dos, un antes y un después. ¿Por qué? Porque el tomar esa decisión, si a mí me lo preguntan y Diana lo sabe, yo nunca estuve de acuerdo en abortar ese bebé. Yo, o sea, yo decía como un papá va a matar a su hijo, ¿sí? Pero también era consciente de que si eso no se hacía, Diana iba a morir, ¿sí? Por todos los síntomas. Y Diana, pues en medio de su susto, porque ella fue quien vivió el embarazo con Sara y dormíamos Mm. 3 o 4 noches en el hospital todas las semanas, pues Diana sí fue como más, digamos que por decirlo así, más fácil de convencer para ese tema y resultamos abortando el bebé. Y desde ahí sí fue que no hubo, o sea, eso fue guerra sin cuartel. O sea, Mm. el que más duro pegara, el que más duro Sí. maltratara. eh, yo me imagino que obviamente movidos por la tristeza, el remordimiento, bueno, o sea, todo lo que eso implica, yo creo que las parejas que aún estén y que hayan abortado un bebé son las personas que saben que es todo ese cóctel de sentimientos que uno empieza a manejar, ¿sí? Porque es culpar a la otra persona, es culparse uno mismo, es de pronto no sentir que la otra persona te apoyó, bien sea para decirte sí o no, para acompañarte, o sea, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Un aborto eh, hace nacer muchas cosas muy feas en la pareja. Por eso yo pensaría que una pareja que aborta es muy difícil de salvar, muy difícil de salvar, porque de verdad que tiene que el Señor tener mucha misericordia con esas parejas, porque las cosas que viven son muy complicadas. Eh, pues ahí empieza la guerra total, después de otros como 2 años más. Cuando obviamente lo que dice Frankie, ¿no? Es echarle la culpa, es sentirse uno solo y es haber entendido que cuando me dicen, es que te va a pasar lo mismo, es que no vas a poder, no dice, en el fondo del corazón uno siempre tiene una voz y yo sentía esa voz que me decía, dale, sigue adelante, este bebé está para la vida, pero el miedo me invadía, la niña estaba muy pequeña, necesitaba mucho de nosotros. Una doctora me dijo, no, es que usted antes de pensar en un bebé, cómprese un perro, porque usted no puede ser irresponsable. Así literalmente me lo dijo una ginecóloga. Y yo decía, y a mí, a nosotros incluso cuando salimos, lo primero que hicieron fue ponernos a planificar, pero pues no, no funcionó en ese momento. Entonces, em, cuando Santiago, se llama Santiago, ese bebecito que está en el cielo. Em, pero para mí fue de verdad devastador. Yo había sido siempre de comunidad y pensar que yo había hecho una cosa de esas, o sea, terrible. Y pensar que yo decía, me decían, pero Dios, yo me iba y decía, no, y confiésate con el sacerdote, y yo iba, yo no sentía el perdón de Dios. Yo decía, no, pero es que a uno de papás, si le cogen un hijo y se lo vuelven pedacitos, lo sacan de esa manera lo maltratan de esa manera, yo no lo perdonaría. O sea, yo no lo perdonaría. Yo no creo que alguien pueda perdonar algo así. Y yo no me, yo íbamos donde obispos y no, yo me sentía igual. Era tanta que yo a veces, era tanto la rabia, el odio que yo sentía, que lo irradiaba hacia mi esposo, que yo prefería dormir en el piso, literal, acá en Bogotá, los que viven acá saben que es muy frío, yo prefería dormir en el puro piso antes de tenerlo cerca. O sea, era una Mm. rabia, no sabía ni por qué, había tanta ira y tanto dolor en mi corazón que yo no concebía nada, o sea, era una amargura y empezaron a emerger una cantidad de heridas, de cosas y se mezclaba una cosa con la otra y eso era impresionante. Pasaron 5 años
3 años, perdón, 3 3 años. años, cuando Sara tenía 5 años, en una reunión de asamblea, yo lloraba, o sea, ustedes no se imaginan. Hablamos de asamblea del grupo Ah, Génesis, que les sí, decimos, la ¿no? comunidad. Porque no es a que digan, uy, ¿estos eran qué? ¿Protestantes o qué? No, 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 de la comunidad hacíamos oración. Entonces, en una oración de esas, yo lo que le pedía, era tanto el infierno que yo vivía que me empecé a enfermar también. Entonces, yo sentía muchos dolores en todo el cuerpo, en la espalda, en el estómago. Las peleas con Franklin eran absurdas, entonces nos volvimos dos enemigos. Yo le decía al Señor, yo quiero sentir tu perdón, pero no creo que sea posible, Señor. Y yo le lloraba y yo lloraba y lloraba en cada oración que hacían, en cada asamblea. Y ese día, en algún momento de la oración, alguien oró por mí y yo estaba destrozada. Y yo era como la Magdalena, o sea, era un llanto de decir, Señor, por favor, déjame sentir un poquito de tu perdón, que yo no puedo ya más. Incluso en algunos momentos yo pensé en quitarme la vida, porque yo decía, ¿cómo puedo vivir con tanto dolor, con tanta amargura? Yo pensaba en Santiago y yo le decía, perdóname, hazme saber que él me perdona, hazme saber que ese bebé me perdona, perdóname, Señor. Yo lo extraño, pero no lo puedo tener aquí conmigo ya. Es como que tomas una decisión en un momento y ese momento te cambia toda la existencia. Entonces, en ese momento el Señor vuelve y habla a mi corazón por medio de esa persona y me dice, yo ya te perdoné, pero tú no lo crees y te voy a dar una muestra de mi perdón. Yo en ese momento no sabía que era Santiago, que era un niño, pues era muy pequeñito cuando lo perdí, pero el Señor me dice, tú ibas a tener un niño y yo te voy a dar otro niño y te voy a mostrar mi amor y mi misericordia todos los días a través de él, porque tú necesitas una muestra de mi amor y mi perdón y no lo has podido encontrar de otra manera. Se va a hacer carne para ti. Y yo como que, ay, o sea, como que fui, claramente yo lloré y fue muy hermoso, pero yo dije, tan bonito, ¿no? O sea, aquí uno sale la oración y dice, ay, qué lindo, qué bonito, qué hermoso. Yo le contaba a todo el mundo y todo el mundo como, bueno, sí, sí, chévere. Y yo, pero es que me pasó esto, bueno, sí, ay, qué bonito. Y yo decía, ¿esto será real? Al mes exacto, me hice una prueba, estaba embarazada. Al mes exacto, Qué estaba belleza. embarazada. Qué Y bello. adivinen, era un niño, es un niño. Y contra todo Y contra pronóstico, todo pronóstico, ¿Te entonces fue un nos volviste a embarazo. inflamar? Dime. Y se volvió a inflamar y todo. no, pues Nada, imagínate que como a los médicos nada. la misma historia, ¿no? Entonces yo llegué al médico, doctor, estoy embarazada, usted no puede tener ese bebé, usted tiene estos síntomas, Usted no es sé una qué. irresponsable, si Sí, ya perdió un bebé, ¿cómo se le ocurre? Los antecedentes de su Claro. primer embarazo. Eso le pegaron una regañada. y siempre me regañaban porque pues obviamente ustedes saben que estamos luchando sí, contra muchas situaciones que están pasando y que son reales. Entonces la mujer pues tiende a ser muy maltratada cuando se Hay esa decide apertura a vivir la un vida. futuro a la vida. Entonces, no, pero ¿cómo se le ocurre? Y no sé qué. Entonces me dijeron, usted tiene que hacerse un examen porque vamos a mirar cómo está la placenta, porque su placenta debe estar vuelta a nada, porque tuvo una pérdida, porque su síndrome en la placenta se sabe. Si en la placenta nos dice que usted definitivamente no puede llevar el matrimonio, hay que El desembarazar. embarazo. Y yo le dije, no, no, yo llego con él hasta donde sea que tenga que llegar y hasta donde Dios quiera. Entonces ya me fui, me llegaron un examen súper especializado porque ellos decían, hay que mirar, porque esto no es probable. Cuando llego donde la ginecóloga, para no hacer la historia tan larga, me dice, ay, ¿a usted por qué le mandaron este examen? Le dije, no, doctora, porque es que tienen que mirar la placenta. Me dijo, pero es que este examen está muy raro, pero ¿por qué? Yo le dije, porque me dio síndrome. Me dijo, y yo tuve un aborto. Me dijo, su útero y su placenta están como si usted no hubiera tenido ni siquiera un hijo. Están perfectos. Ay, qué belleza. Wow, qué bello. Están perfectos, o sea, están perfectos. No entiendo por qué le mandan este examen. Y yo le dije, no, pues es que me dijo, no, pues dígale al doctor que usted está perfecta, la placenta está perfecta, su útero está perfecto, está como si no hubiera tenido un bebé. O sea, no Está- había muestras de la enfermedad por Y yo le dije, ningún no, lado. doctora, es que ella me Ay, dijo, no, qué hermosura. A la y promesa del ella, Señor. en ese momento lo que ella dijo fue, no, es por lo que eres una mamá tan joven. Pero yo decía, no, es el Señor y efectivamente.
ese bebé nació, se llama Samuel, llegó a término, Ese bebé, cumplimos 38 semanas. nosotros éramos ya en serio tan pasados, descarados. Yo siempre he tenido moto. Y Diana con esa barrigota así grandota y montada en la moto, porque no teníamos más, no teníamos carro para moverla, para los exámenes. Diana, o sea, sinceramente a mí lo único que me faltó fue llevarla al día del parto en la moto, con eso les digo todo. Sí, y él era para parto natural, pero como era un embarazo de alto riesgo, lo mandaron programado, porque a las 38 semanas sí yo estaba perfecta. Entonces, todo ha sido eso y eso es Qué belleza. lo que venimos a contar, o sea, de cómo el Señor se ha valido de nuestra humanidad, de lo que hemos sido. Nace Samuel y efectivamente, yo que tengo que contar en ese testimonio que el Señor se manifiesta a través de él. Ese niño todos los días es, te amo mamá, tiene ya 14 años y eso es todo el tiempo, te amo mamá, me abraza, me besa, cuando estoy desanimada es el que llega, un abrazo, un besito. Entonces yo, cada vez yo cuando digo, Señor, ¿cómo voy a negar? ¿Cómo no voy a negar tu amor si me lo muestras en ese momento de gracia, de esa oración? Tú me lo prometiste y el Señor no se le olvida lo que Él promete. Él lo dijo y a Él no le ha importado nuestra miseria como matrimonio en muchas cosas, en muchos aspectos. Él sigue, Él cumple. O sea, él lo prometió y Él sigue actuando aún en medio de las situaciones. Porque de ahí para allá no es que todo haya sido no, siguieron las dificultades, empezamos, pues en nuestra pareja ya, nuestra relación de pareja ya se había deteriorado mucho, ya se había deteriorado mucho, ya nos habíamos hecho mucho daño durante ese tiempo, ya yo estaba muy lastimada y nunca, siempre fui de comunidad, pero nunca tuve la oportunidad de mirarme y revisar mis heridas. Yo decía, yo por qué soy así, yo por qué soy tan impulsiva, yo por qué quiero acabar con este hombre, yo por qué lo trato así, pero yo no entendía por qué, o sea, entonces yo me culpaba, es que yo soy perversa, es que yo soy mala, es que yo soy lo peor, es que yo no puedo tener un matrimonio, esto no es para mí, el odio, la rabia hacia mí misma, porque ya como, pero ¿por qué soy así? Yo no quiero ser así, pero igual soy así. Entonces un carácter terrible y eso no ayudaba, ¿no? Entonces, nunca vi a esa niña. Hasta ahorita, ya después de que ser una mujer, ya empiezo a ver a esa niña, porque durante estos, pues digamos que de 18 años de matrimonio, 17 yo nunca vi la niña. Yo siempre vi la mujer que maltrataba, que gritaba, que peleaba, pero nunca vi la niña. Hasta ahora estoy empezando a ver esa niña lastimada, esa niña herida, esa niña que busca ese afecto, busca ese papá, busca ese cariño. Y pues obviamente en ese transcurso pues nos hicimos mucho daño, nos lastimamos. Cuando en el 2017 Frankie toma la decisión definitivamente de irse de la casa y yo ahí sí empiezo como, ¿qué es esto? O sea, de un momento a otro me quedé sola otra vez con una cantidad de responsabilidades económicas, habíamos construido algún patrimonio pues pequeño, pero teníamos algo y todo se derrumba de un momento a otro, vuelve otra vez la situación a quedar en ceros, vuelvo a quedar sin esposo y vuelvo a entender ese abandono, esa herida del abandono. Y Dios mío, en unas dimensiones muy profundas y ya, y Frankie se va. Bueno, pues obviamente cansado de todas las situaciones. A veces uno piensa que esa es la mejor opción, ¿no? Y además porque para llegar ahí nosotros hicimos un caminar muy largo de ir a grupos de parejas, que no, que allí, que tal padre, ese padre es súper buen consejero de matrimonios y llegamos donde el padre y después de escuchar la historia de nosotros, no, se parecen, no, Mm. ustedes no, 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 se parecen. Y vamos a los grupos y todas las parejas eran parejas felices, no peleaban, tenían hogares divinos y nosotros éramos, no, la vergüenza completa. Nosotros peleábamos, nosotros discutíamos, nosotros durábamos semanas sin hablarnos, Meses. meses durmiendo uno en la sala y el otro en el cuarto y uno escuchaba las otras parejas y no, yo sí lo amo y ella me ama y o sea, a mí, perdón lo que voy a decir, pero me fastidiaba tanto en Palagos, yo decía, no, o sea, Claro. una de dos, o yo estoy muy, muy mal o, o sea, no sé.
No sé O qué los pasa con malos o nosotros. los que están mal son ellos. Sí, sí. Y bueno, pues de tanto caminar y caminar, y ya que todo el mundo como que decía, como, no, ustedes ya, esa plática se perdió. Entonces nos separamos. Yo duré un año fuera de la casa, prácticamente fueron como 8 o 9 meses que estuve fuera de la casa. Y, y pues obviamente eso también creó mellas en nuestra relación de pareja. eh, Fueron situaciones muy complejas. El solo hecho de volver a la casa fue un complique. Yo vuelvo a la casa y una noche a Diana le da como una crisis de nervios y queda totalmente paralizada. Y yo en mi afán de llevarla al hospital, bueno, la llevo al hospital y viniendo del hospital 4 de la mañana y nos estrella en el carro, porque ya teníamos un carro y nos estrellamos. Saliendo del hospital, ella no se Mm. podía estresar y viene un personaje y nos estrella el carro. Y yo, Ah, tranquila, tranquila, no se va a estresar, estamos todos bien. Pero yo estaba que acababa ese otro señor, porque yo estaba ya sobrecargado de claro. muchas cosas. Bueno, seguimos andando. Pero espera, yo cuento ahí una cosita. Cuando a mí me da la parálisis debido a los nervios, era eso, ¿no? Es llegar al punto en el que tú te sientes nuevamente abandonada y no entiendes qué está pasando con mi vida, quebrada, otra vez, sin dinero. Y pues en esa separación hubo ahí como pues, un tema de infidelidad. Y, y, y entonces, claro, yo me doy cuenta de eso y colapso. Y una noche sí, me da una parálisis y llego y empiezo yo a entender, me estoy destruyendo. O sea, no necesito que nadie me destruya, yo misma me estoy destruyendo. Cuando yo llegué allá con la parálisis y todo el mundo se preocupaba, pero yo en medio de que estaba tiesa, ¿sí? Por decirlo así, mi mente decía, yo me estoy destruyendo, esto me lo estoy haciendo yo misma. Nadie lo está haciendo, yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Y me empiezo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me estoy haciendo tanto daño? Mm. Se los aseguro que yo no entendía que ese tema de las heridas y de todo lo que yo he vivido en mi infancia, en algún momento me iba a cobrar factura. Yo nunca pensé, ¿no? Pues ya con tanta oración y con tanto ir a grupo, eso ya tuvo que haberse sanado, ¿cierto? Lo que uno piensa. Pero no, estaba colapsada, estaba totalmente herida. Era como esa niña que volvía, ¿no? Esa niña abusada, porque yo fui abusada. Esa niña maltratada, abandonada, herida. Hoy en día, aunque Dios me había dado, Dios lo había hecho, Dios me había dado un hombre diferente, ¿sí? Dios me había dado un hombre diferente, pero yo no lo podía ver. Yo quería seguir viviendo la misma historia y siempre me llevaba a la misma historia. Me quería llevar a la misma historia de maltrato, me quería llevar a la misma historia de dolor. Inconscientemente, se los aseguro que nunca lo pensé, pero siempre resultaba en la misma situación. Incluso Incluso Frankie siendo un hombre diferente, siempre lo llevaba a extremos en que él fuera violento. Y yo no era consciente de eso. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Y empiezo a preocuparme y empiezo a ocuparme y a entender que tenía heridas y que sanar. Y empiezo a preguntar, Señor, sáname, sáname, Señor, sáname, porque yo había generado incluso hasta un apego. Y los que sabemos que es un apego emocional, eso es una cosa durísima. Yo realmente cuando veo a alguien que tiene un apego afectivo, yo lo compadezco mucho porque es una situación muy difícil. O sea, el tener un vicio por una persona, el tener esa obsesión por la otra persona, y es que tú ni siquiera estando con ella te sientes bien. Ahí es cuando uno tiene que revisar y mirar, esto es mío, o sea, esto es mío. Y yo creo que hoy en día vemos muchas personas así, ¿no? Con esos apegos increíbles. Ay, pero ya, supérelo. O sea, sí, como las canciones que escuchamos hoy en día, tanta ranchera, ya, supérame, o déjalo, o no seas dependiente, libérate. O sea, sí, pero no realmente hay detrás de eso. Hasta que no se trabaje la herida, no hay nada, no hay nada. Seguimos dando vueltas. Empieza un proceso de sanación personal, empiezo un proceso de descubrirme y me doy cuenta de unas cosas que yo decía, Dios mío, ¿en serio? O sea, cosas muy profundas, una niña que por tanto trabajo y tantas cosas nunca se había visto. Una niña muy lastimada, muy herida. Una Ok. niña que estaba reclamando amor,
amor a toda costa, y lo que hacía era alejarse, que reclamaba compañía y siempre buscaba quedarse sola. O sea, es un juego interno, las heridas que son muy profundas, y yo hoy lo que digo desde mujer, desde todo lo que he pasado como mujer, le hablo a todas esas mujeres que tienen esas heridas, que no entienden por qué pasa lo que pasa, porque tienen esas dependencias, porque generamos esos conflictos en el hogar. Casi me atrevería yo a decir que casi siempre es porque tenemos esa niña que todavía no ha sido atendida. Y ahora nos corresponde es a nosotras mismas como mujeres atenderla. Ya nadie la va a atender. Ya no va a ser ese papá que va a venir a salvarnos, ya no va a ser ese esposo. Ya somos nosotras mismas con el Señor, en el Señor, que debemos empezar a salvarnos y queremos una vida diferente. No hay otra opción, no hay otro camino. Nadie puede hacer ese trabajo por nosotras. Entonces es eso y aunque aún todavía es difícil porque la condición sigue, Frankie vuelve a la casa, siguen las dificultades, siguen los problemas, pero pues ya un poquito más iban bajando, ¿no? El nivel de, cuando el nivel de conciencia de nosotras se hace más, valga la redundancia, más consciente, más, sí, uno inmediatamente las cosas se empiezan a calmar. Y aunque era, pero pues ahora la herida no era solo yo, ahora la herida éramos los dos, ¿cierto? Pero no, porque Frankie también estaba lastimado cuando vuelve a la casa. Y ya seguimos remando, pero la condición laboral de Franklin era muy difícil. Siempre desde que ustedes se dan cuenta, desde que nos casamos hasta el día, incluso hace muy poco, hasta el día de hoy prácticamente, Sí, hasta Franklin hace poco. ha tenido trabajos en los que no le pagan, dura mucho tiempo sin trabajo. Y entonces, ¿quién llega? La super todo, ¿no? Arreglarlo todo, a suplirlo todo, y yo soy la que trabaja, yo soy la que provee, yo soy la que manda, yo soy la que dice, pues una mujer herida, lastimada, pues siempre eso, ¿no? Entonces eso ha sido también, Bueno, y ahí yo retomo lo que a veces dice Alex, que uno debe buscar en todo lado, como sea, ahí sí, con uñas y dientes para salvar el matrimonio y luchar. Y en ese seguir buscando, a pesar de los heridos que estamos, conocemos una comunidad que viene desde España, que se llama la comunidad Chemanef, y ellos empezaron a hacer unos retiros espirituales acá para parejas en Colombia. Y fuimos a ese primer retiro que ellos hicieron acá en Colombia. Eso fue el año 2022, a finales casi del año. pero, que es que para que los hombres se pasan por encima, y yo no quiero Sí, ver. es verdad, pero es verdad, es verdad. Así somos nosotros. En el 2021 a Frankie le da Algunos COVID. En el 2021 Ah, a Frankie le el da pequeño el detalle. pequeño detalle, que es que se fue, le da COVID y en esa situación él se pone muy grave, él entra a unidad de cuidados intensivos 14 Ah, días, él estuvo muy mal y mientras él está allá, mi suegra era la matrona, ¿no? De la casa, ella era la que nos decía por dónde y cómo se hacían las cosas. Pues, la mamá y ahora sí, esa parte sí creo que es tuya. Bueno, pues a mí me da COVID. El COVID pues casi me mata. Eh, yo duré en cuidados intensivos, estuve súper mal y, y resulta que mientras yo estaba hospitalizado, mi mamá la hospitalizan también en otra clínica completamente diferente. Eh, yo empecé a notar que pues yo llamaba a mi mamá y no me contestaba y mi mamá pues siempre me estaba contestando. Y Diana y mi hermana no me decían nada. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que mi mamá no me contesta? Pues no, ya no me decían que mi mamá estaba hospitalizada en otra clínica. Lo cierto fue que yo salgo un sábado en la madrugada de cuidados intensivos, me pasan a habitación. El domingo, pues me empieza a llamar mucha gente pues la felicidad mía de ver a mucha gente de la comunidad que me saludaban, que ¿cómo estás? Que no sé qué, todos alegres. Y, y me dicen muy en caída la noche del domingo, me dice Diana como, tu mamá se nos enfermó un poquito, entonces nos tocó hospitalizarla, no sé qué, yo, pues claro, porque no me habían dicho antes. Eh, pero pues no fueron capaces de decirme en qué tan grave estaba mi mamá.
El lunes a las 8 de la mañana Diana me llama y me dice llorando, no, nos llamaron del hospital donde está tu mamá, que nos toca ir, que nos necesitan urgente, que tu mamá está malita. Cuando Diana me dice que les habían dicho que mi mamá estaba malita, yo dije, mi mamá se murió. Porque así nos dijeron cuando mi papá falleció. Entonces como que la cabeza automáticamente vuelve como a ese momento y mi mamá ese día que le dijeron que mi papá estaba malito y que la necesitaban urgente, mi mamá se fue súper inocente, jurando que mi papá le iban a hacer quién sabe qué cosas y que sí, que estaba malito, pero que se iba a recuperar. Cuando mi Diana me dice eso, yo dije, mi mamá se murió. Y me entra el desespero. Me entra el desespero. De un momento a otro se llenó la habitación donde yo estaba de médicos, psicólogos. Y primero entró la doctora que me estaba atendiendo y como a darme vueltas y yo que siempre he tenido como un carácter medio recio le dije, miren, no me dé vueltas. Dígame, ¿mi mamá se murió, sí o no? Entonces la doctora, pues una persona que acaba de salir de cuidados intensivos como con esa mentalidad, pues yo creo que ella dijo, no, si le sigo dando vueltas a este man le da un infarto o alguna vaina. Entonces, sí, su mamá falleció, nos acaban de llamar de la otra clínica y nos dijeron que su mamá acaba de fallecer. Entonces yo lo que le digo es, necesito Sí. salir ya de acá. Necesito salir ya de acá porque tengo que ir a sepultar a mi mamá. Ese día, pues, con todos los ires y venires, salí como a las 6 de la tarde. Sí. El 25 de enero fallece mi mamá. El 29 de enero mi hija cumplía 15 años. Mm. Y yo no tenía nada preparado para los 15 años de mi hija porque pues estábamos en plena pandemia. Estábamos todos encerrados, yo acababa de salir del hospital, eso fue un caos total. Y como raro, nosotros bien sin dinero. Entonces, no, eso era terrible. Nosotros siempre habíamos soñado. Mi hija era la luz de los ojos de mi suegra. Entonces, ella había soñado su fiesta de 15 años y mi niña adoraba a su abuelita. Pero era muy complicado porque fue una lucha muy fuerte porque era tener a mi esposo en cuidados intensivos muy grave y al mismo tiempo estar dando la pelea por mi suegra, porque él no sabía, no le podíamos decir, pero fue un momento en el que no entendía nada. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta situación tan terrible? Me llama mi suegra un día y me dice, me van a entubar, mijita. Yo, ¿cómo así? ¿Pero por qué? Me dice, no, yo me puse muy mal y si no me entuban me va a dar un paro, entonces me van a entubar. Entonces, despídame de todos. Y yo, ¿pero por qué me llama a mí? O sea, ¿qué es esto? Y yo sin poderle, y al mismo tiempo tratando de darle fuerza a él en cuidados intensivos y orando. Es la comunidad se volcó, todo el mundo a orar por nosotros. Era impresionante, pero no daba, era como estar dando una pelea muy fuerte. Yo veía a Franklin y él tratando de salir de cuidados intensivos. Cuando ya lo dejan comunicarse por una videollamada, la mamá estaba terriblemente mal. Y él contento. Y yo decía, ¿cómo le digo yo a este hombre que está pasando esto? O sea, ¿cómo le digo? Y así fue, y fue un momento muy difícil. A Frankie finalmente lo dejan salir, porque si no lo dejaban salir, él pasaba algo, Claro. porque él no estaba listo para salir. Entonces, obviamente, el salir así acarrió unos problemas de salud muy fuertes en él, porque él no tuvo el tiempo de recuperación. Entonces, él quedó con muchos Secuelas. secuelas del COVID ha sido de por sí todavía es muy, muy, muy difícil, más sumado a una depresión muy fuerte con la que él salió y con la que hemos tenido que batallar también. Pues imagínense que listo, ya sepultamos a mi mamá, la comunidad. Los hermanos la comunidad Estar en es comunidad. una cuestión que eso no tiene precio. Los Mm. hermanos de comunidad, los que más nos querían, empezaron a hacer como una vaca para hacerle el cumpleaños ideal a Sara. Desde las 7 de la mañana Sara empezó a recibir cosas. Que el Mm. desayuno, que la decoración, decoramos acá el apartamento porque nos mandaron un arco de bombas, nos llegó el desayuno, el almuerzo, le llegó ropa a Sara. O sea, le Mm. llegaron tantas cosas que ya la comunidad, pues, tenían como una cuenta en donde recibían dinero y ya no sabían qué más regalos enviarle a Sara. Hicieron un sobre con el dinero que les quedó, que fue un montón de plata, y el sobre llegó acá a la casa Sí, para esa era una dárselo a cosa. Sara. Eso fue divino. Yo tenía el oxígeno acá, yo casi no me podía mover.
Y bailó el vals con el y oxígeno. traté de bailar el vals con ella, con el oxígeno al hombro, pues. No, eso fue una situación. Después les enviamos fotos y todavía creo que tenemos por ahí. Y, y bueno, después de 4 meses de estar con oxígeno acá en casa, vuelvo al trabajo donde estaba. Yo trabajaba para el SITP acá en Bogotá. Y era tanta la depresión que yo me subía a la moto y empezaba a llorar, a gritar en esa moto, a pelear con Dios, porque no entendía muchas cosas. Y muchas veces cambié de carril para estrellarme contra camino. Yo decía, no, no puedo seguir así. Y no sé, Dios en su infinito cuidado, como que volví, acomodaba la moto al carril que era, eh, y siempre me cuidó, siempre me cuidó, siempre estuvo ahí cuidándome, me levantaba en las noches a llorar, eh, pues no entendiendo muchas cosas, y pues súmenle un matrimonio bastante disfuncional. Entonces, estando en esa situación, los conocemos a ustedes. Sí, cuando estábamos, yo no entendía qué le pasaba, porque yo lo trataba de ayudar y uno como esposa, en medio de las dificultades, uno, pues yo estaba buscando como un proceso de sanarme, muchas cosas, empecé a escuchar videos, empecé a orar, empecé a buscar una ayuda, pero pues no tenía los recursos, entonces yo, cualquier ayuda que me dieran, yo la tomaba, era más consciente de mis heridas, pero no podía con él. O sea, ahí no había manera, era se sentaba en un sofá y podía durar sin mentirles, 3 días sin bañarse ahí sentado. Y yo decía, pero ¿qué pasa? No, él no quería nada, no había la mínima posibilidad de motivarlo a él para que se parara, para que nada. Entonces era muy difícil, pero yo tampoco sabía cómo manejarlo. No tenía los recursos ni económicos ni emocionales para poderlo acoger. Pero yo sentía miedo. En el corazón siempre yo que oraba por él, yo sentía que él estaba en riesgo su vida. Y yo lo único que le decía era, Señor, ayuda. Y yo oraba y oraba, y él cogía la moto así a cualquier hora de la noche y se iba y furioso. Y eso de que uno sabe que va a ser una locura. Y yo me postraba en rodillas, yo, Señor, sálvalo, Señor. Llamaba a una hermanita religiosa y ella me decía, pongámonos a orar. Yo, pero es que se fue y no dijo nada y salió furioso y salió en esa moto. Y él me decía, oremos. Y ella me acuerdo que hacía una oración y ella decía, Jesús, que el hilo de la vida no se rompa, que el hilo de la vida no se rompa, de Frankie, que el hilo de la vida de Frankie no se rompa, no permitas que se rompa. Y era como nuestra oración. Y entonces ya me enseñó las jaculatorias. Entonces cuando él se ponía muy mal, yo empezaba a hacer jaculatorias. Yo, Jesús, hijo de David, ten compasión de Frank. Jesús, hijo de David, ten compasión de Frank. Todo el día, las ejaculatorias son como las oraciones corticas que uno va haciendo. Y eso era lo que yo hacía porque yo sentía el peligro de la vida y al mismo tiempo la rabia porque tenía unas actitudes, una persona con depresión, tiene unas actitudes muy agresivas, muy fuertes, se volvió un hombre demasiado agresivo y pues yo muy lastimada, entonces como que era una bomba atómica. Y yo dije, no, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, nosotros dos no podemos seguir juntos, yo ya no puedo, eran 2 años, 3 años y nada. Y pedaleé, fueron días, noches supremamente dolorosas, muy profundas, yo no sabía qué hacer con él, no entendía, hay momentos en que sentía rabia por su agresividad, hay momentos en que sentía una profunda lástima por su dolor y hay momentos en que yo decía, ya no quiero estar más acá tampoco. Y yo también tengo una moto y yo salía para Bogotá. Entonces vivimos cerca de Bogotá y yo salía y yo, Señor, ya no más, ya no más. Y yo también, ya no más, Señor, ¿qué hago? O sea, era tener una persona con depresión. O sea, nosotros hemos tenido una historia, como les hemos contado, difícil, pero el tema de la depresión de esa persona, de ese centro de la casa, es muy difícil. Y yo pensaba mucho en mis hijos, porque también el tema de tener una persona y más un papá con depresión, pues es que tus hijos ven todo el tiempo una persona, fueron 2 años y medio, casi 3 años en esa situación, y ver a un papá que está todo el tiempo ausente, está pero no está, está pero no está. Entonces, incluso en los familiares me empezaban a decir, no, pero es que ese esposo suyo, ¿qué?
es que es irresponsable, es que no trabaja, es que no sé qué, es que no se mueve, es que no, usted ya salga de ahí. Yo no, pero lo mismo, siempre yo pienso que el Señor le habla a uno como esposa al corazón y a todos los seres humanos. Y hay que escuchar esa voz. Porque yo iba al Santísimo y yo decía, Señor, ya no quiero estar acá, ya no quiero este matrimonio, ya no quiero estar acá, ya sácame de acá. Y yo me quiero separar. Yo iba como al Santísimo a pedirle permiso al Señor para separarme. Yo como que vengo a pedirte permiso para separarme. Y siempre el Señor me decía, "No, yo te doy la fuerza, sigue, sigue, sigue". Y yo no, pero es que no puedo. Yo salía, no, arrastrada de allá. Yo decía, no, ¿qué es esto? Yo no, es que yo no quiero seguir, yo ya no puedo con esto, son mucho tiempo. Y no, sin dinero, él con depresión, no había un afecto, no había un abrazo, no, o sea, una persona cuando está en ese estado es muy complejo. Y pues de pronto uno escucha que pues no sé, esto es como una idea personal, tal vez algunos lo piensan, como que la depresión se trata la gente que tiene dinero, cómo tratarla, ¿cierto? Pero pues uno que no tiene dinero le tocas como aguante. Y eso también es otra mentira, porque hoy en día yo veo que hay más posibilidades y se van abriendo más posibilidades a que esta enfermedad sea tratada. En algún momento yo ya al desespero yo le conseguí un psiquiatra, el psiquiatra sí tiene depresión, pero pues no teníamos cómo seguir pagando las consultas porque eran muy costosas. Entonces yo decía, pues sí tiene depresión, ¿y qué hacemos? Pues en la EPS no lo atendían, era muy demorada las citas. Entonces era a punta de oración, Señor, saca. Misericordia, Señor. Jesús, hijo de David, ten compasión de mi esposo. Eran como todos los días, todo el tiempo la ejaculatoria, porque ya no sabía ni qué orar por él. O sea, era un tema tan difícil con él. Yo le decía, vamos, salgamos a comernos un helado. Y lo único que recibía de él era rechazo, rabia. Y pues yo bien herida, bien rechazada, pues imagínense, eso era terrible para mí también. Era dejarme amar por el Señor y dejarme sanar por Él. Y creo que estos últimos tiempos ha sido eso, ha sido que Él sane las heridas. Yo me subí en la moto para irme a trabajar o me venía y yo solo me acordaba que me subía en la moto. No me acordaba de más, no sabía por dónde cogía, no sabía, o sea, en automático, ¿sí? O Ay, sea, bendito haga de Dios. cuenta como cuando los abuelos cuentan que se emborrachaban y se subían al caballo y el caballo los llevaba a la casa, algo así. Ujú. No puedo decir que la moto me llevaba y me traía. Eh, bueno, un día llega Diana y me dice, Estábamos muy mal. estábamos mal. Y me dice, bueno, hay un taller que van a dar unas personas que tienen una historia como parecida a la de nosotros, donde ellos se dieron cuenta que ya como que no funcionaba nada. Y como dijo Alex también un día, hagamos esa vaina como pa que Para ya, separarnos en paz. sí, ya, para separarnos en paz. Y ahí fue cuando aparecen Alex y Ana con su taller del infierno al cielo. No, y yo más indigna porque yo llamé a Anita y yo le decía, Anita, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, pero yo sé que lo necesitamos, pero estamos separados, estamos mal, pero pues, yo no sé qué más hacer, o sea, era como que siempre el Señor, cuando yo estoy muy cansada, se me viene mucho esa frase, pues no es una frase, es un versículo de la Biblia que dice, echa la red, en mi nombre echa la red. Yo ya, pues yo voy a escribirle, sí, ¿qué fue lo peor? Que me digan que no y ya. Y entonces Anita, muy generosamente, muy usada por el Señor, me dijo, pues miren a ver si él acepta, porque lo difícil es que él diga que sí. Y le dije como, bueno, le lanza la red, nunca cansarse de lanzar la red en el nombre del Señor. Y yo le dije, bueno, Frankie, hay tal retaller y no estábamos ni juntos. Y él como que, sí, bueno, y yo, ¿qué? Dijo que sí, yo, bueno, listo, está bien. Y empezamos separados y bueno, ahí sí, ¿qué fue? Bueno, empezamos separados y empezamos a vivir los temas que nos iban enviando ustedes en el taller, las reuniones, y, y empezamos a darnos cuenta que había muchas cosas había muchos temas que ni tratábamos porque ni siquiera teníamos comunicación. Perdón, Entonces, Franklin, discúlpame, que es que yo creo que ustedes no estaban en la misma casa, estaban en lugares separados. sí, Cada uno en su espacio veía
el taller. Que es que yo quería hacer claridad en eso, porque yo veía a Dianita sola en O Lo la, a que en la pasa es veces, que sesión. nosotros en sesión decíamos, es que ¿cuál yo es la veo que pareja de está el este? uno, está el otro, ¿será que ellos son? Éramos como toda, como Tratando de de entender. adivinar o entender, pero cuando ella habla, hay veces contesta, dice algo él, ¿será que hay una relación? ¿Será que sí será, Hasta no ahí será? éramos muy prudentes y todavía no decíamos nada. Ella es muy No, prudente. incluso después de cierta sesión estábamos en la misma casa, pero ella Eso, y estaba éramos, en la habitación y yo estaba en el estudio o estaba acá en la sala y ya como para las dos últimas ya estábamos saliendo juntos por Porque es el que, mismo celular. claro, es que se hicieron muchas heridas, pues lo que les contamos es que son 20 años de heridas, ¿no? 20 años de un camino muy difícil, en el que el Señor se ha hecho paso a las malas. O sea, el Señor se ha hecho paso con nosotros a las malas, en medio de de una mujer muy lastimada, en medio de un hombre con un carácter difícil y pasando por unas situaciones laborales muy complicadas, que eso también hizo que Frankie cayera en una depresión porque él veía que como hombre como que no dan, o sea, cuando un hombre no consigue trabajo, más allá del trabajo y el recurso es que se anula mucho, y yo creo que yo me encargué de anular mucho a mi esposo, ¿sí? Entonces era sumado todo eso, entonces él recibía y se volvió una bola de nieve, entonces cuando llegamos al taller, él quería estar solo, y como la casa de la mamá era su refugio, donde él iba y sumergía toda su depresión, entonces él se iba y se que internaba allá, y no había manera de sacarlo. Entonces él estaba internado allá y yo acá pues tenía que seguir haciéndome la superheroína que podía con todo. Entonces pues llegó el taller y estábamos separados, él allá en su cueva y yo pues acá, entonces sí empezamos a dar el taller. Cuando llega el tema de las heridas del taller, el tema de las heridas para nosotros pues, fue fuerte también como reconocer que sí, que estábamos muy heridos, muy lastimados, que habíamos dado una guerra muy larga, que hemos dado una pelea muy fuerte por todos los frentes, fue salud, fue dinero, fue infidelidad, fueron muchas situaciones muy difíciles. Y el taller llegó como ese oasis, como cuando uno tiene mucha sed y has intentado tomar todas las gaseosas posibles y te das cuenta que lo que te quita la sed es el agua y no has tomado esa agua. Entonces es como que vino a refrescar, vino a refrescar mucho. Y bueno, empezamos a hacer el taller y yo escuchaba, pues escuchaba a Alex, los escuchaba a los dos y yo decía, no, sí, estos también se dieron una pela muy dura. Estos también, estos saben por cuáles yo he pasado. Entonces, yo creo que para mí ese taller, y eso sí se los tengo que, no, creo que no habíamos tenido la oportunidad de hablar así como estamos hablando hoy, así tan íntimamente y tan de frente, pero sí tengo que agradecerles porque ustedes han permitido que el Señor toque sus vidas, toque sus historias y a partir de ahí yo creo que el Señor ha hecho una obra maravillosa en todas las personas que han participado de todos los talleres que ustedes han hecho y eso sí se los tengo que agradecer de que tengan esa disposición porque tal vez si nosotros de alguna manera no los hubiéramos conocido a ustedes, muy probablemente en este momento ya no estaríamos juntos. Creo que, o sea, podría yo apostarlo y creo que no perdería. Em, creo que muchas de las cosas que dijo Ana, muchas de las cosas que dijo Alex en el taller, muchas de las cosas que decían los invitados en los temas que trataban aparte, por ejemplo, el tema, a mí me marcó mucho el tema que da Mapi sobre la sexualidad. Y yo decía, o sea, todo, cada tema, o sea, digamos que yo veía los problemas que teníamos como pareja y cada tema tenía algo que ver con algún problema que nosotros teníamos, ¿sí? Entonces, claro, es que la infidelidad llegó porque dejamos de consentirnos, dejamos de preocuparnos el uno por el otro, dejamos de notar la importancia que eran, lo importante que es el uno para el otro. Perdimos ese noviazgo en el matrimonio porque empezamos a preocuparnos por otras cosas más que por la pareja. Claro, generamos heridas porque pues en el caminar nos caíamos y de pronto a veces no,
no estaba el otro para ayudarnos a levantar. Entonces, pero ¿por qué no está si se supone que es mi pareja y tiene y debe estar? Y entonces eso iba generando heridas. O sea, cada tema que ustedes iban dando, e incluso el del sacramento del matrimonio, ¿cuánta gente se casa sin entender realmente qué es el matrimonio? Sin siquiera Nosotros. sentarse sí, o sea, nosotros somos el vivo ejemplo de que nosotros nos casamos sin saber realmente qué era el matrimonio, ¿sí? O sea, venir a entenderlo después de una cantidad de años es muy triste porque tal vez si nosotros hubiéramos entendido o si las personas entendieran lo importante y lo valioso que es el matrimonio, de pronto no se lo tomarían tan a la ligera, porque uno sí se preocupa es por hacer la fiesta, los invitados, el mejor salón, que ojalá si yo conozco un obispo que me case el obispo, no el curita de que nos conoce toda la vida, no, eso es lo más pomposo, los arreglos de flores, que la novia llegue en limusina, o sea, uno sí se preocupa por todos esos detalles, pero ¿qué maleta uno arma bueno, el matrimonio como tal, el vivir? ¿Quién te dice a ti lo difícil que es vivir con otra persona con la que ni siquiera te creaste? Si es difícil vivir con los hermanos, compartir Mm. cosas con los hermanos, que lo crían a uno los papás y comparte cosas, imagínese lo que es compartir con una persona que uno no, que se encontró en el camino. O sea, es complicado. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer el taller, los conocimos a ustedes, escuchamos su historia, empezamos a hallar similitudes en nuestra historia, empezamos a agarrar esas herramientas que ustedes daban en cada charla. Obviamente no voy a ser mentiroso y voy a decir, no, eso yo tengo una colección de herramientas que ustedes nos dieron y todos los días las utilizan. Carreta. A veces uno está en su diario vivir y se le olvida, oiga, hace como 15 días que no nos sentamos a tomarnos un café para hablar. Venga, saquemos el tiempo. O sea, como que todo el tiempo también es volver a recordar qué es lo que ustedes nos han dicho y qué es lo que el Señor nos ha mostrado a través de ustedes para poder fortalecer nuestro matrimonio, porque en el momento en que uno vuelva y mire para atrás, pues va a volver a perder todo lo que ha podido medianamente avanzar. Y bueno, esta historia es de un matrimonio, de Piojo y la Pulga se quieren casar. Sí, definitivamente el Señor ha hecho camino en medio de nosotros. Hoy en día yo decía, o sea, en medio de todas las situaciones que todavía vivimos, porque pues incluso después del taller de yo, antes de estar totalmente decidida a separarme, ya como ya cansada, ya decir rendida, tomé la decisión de seguir. A mí me da un cáncer hace poco de tiroides y yo le decía a Alex algún día, yo le decía, yo no tengo palabras para agradecerle al Señor no haberme permitido tomar esa decisión. O sea, no me permitió tomar ese que yo hubiera tenido que afrontar esto sola. Y Dios tenía un propósito y Dios siempre ha tenido un propósito con nosotros y las luchas siguen. Les habla una pareja que ha pasado por todas las luchas, pero las luchas siguen y hoy en día siguen. Entre nosotros es todavía difícil sanar, es todo difícil, muchas cosas, pero Dios se abre camino, Dios se abre camino. Y a pesar de que nuestro hogar pudo haber sido en algún momento un hogar muy disfuncional, hoy nos da una hija de 19 años que va a la central de juventud, le encanta servir con los jóvenes, es líder juvenil de las comunidades. De acá de la parroquia donde vivimos, Y entonces dice, eso solamente lo hace el Señor en Qué medio belleza. de nuestra imperfección, un niño que todo el tiempo está mostrándome el amor de Dios. Y no porque seamos un matrimonio perfecto, porque como les hemos contado, de perfecto no tenemos absolutamente nada. Em, la situación laboral de Franklin es como muy complicada, pero hoy en día el Señor también nos da una respuesta y nos pone a trabajar juntos, nos ha puesto a trabajar, como decir, bueno, ya no busque más trabajo, lleva 20 años buscando trabajo, ya no busque más trabajo, venga, el trabajo está ahí al lado. Entonces estamos abriendo también esta empresa juntos, estamos trabajando juntos, entonces no ha sido fácil, pues, porque hay una historia y descaminar lo caminado no es fácil, pero bueno, aquí estamos. pues digamos que contar toda esa historia tan trágica no tendría sentido Sí, si no empezamos a contar los frutos. Entonces, frutos de todo esto.
conozco yo la comunidad de Maús Así, para el retiro de y Maús. hago el retiro de Maús, hago el caminar de Maús y estoy ahorita Caminando. haciendo, o sea, sigo caminando en Maús. Mm. Ese fue un fruto. Otro fruto hicimos, O no sé paz. si ustedes conozcan compas, Sí. Claro. hicimos compas y ya pues también hemos coordinado grupos de compas. Eh, Wow. Bien. hicimos, bueno, pues frutos, los frutos más grandes son nuestros hijos que están activos en la parroquia, entonces sirven en la parroquia, les gusta estar allá, entonces bueno, eso es otro fruto. Otro fruto, bueno, pues ya seguimos caminando como pareja en el sentido de que sabemos que la vamos a embarrar, porque pues somos una pareja real de carne y hueso que nos duele que nos miren mal, que nos duele cuando mi esposa hace algún gesto que a mí no me guste y todo ese tema, pero seguimos caminando, ¿sí? Em, y pues nada, seguimos tratando de servirle desde nuestra pobreza al Señor porque Él es el que realmente hace la obra y pues por eso realmente estamos acá abriendo el corazón y compartiendo nuestra historia. Estamos regalando nuestra historia. No, y Ok. algo ya lo último que voy a decir es, yo le hablo a todas esas esposas y a todos esos esposos en que hoy en día todo el mundo nos dice ya, ustedes de verdad tienen arreglo, de verdad, ya para que se hacen mucho daño. No, no estés donde no eres feliz. Si no eres feliz, sal de ahí. Pues nosotros de pronto no hemos sido muy felices en cuanto al mundo, ¿no? Pero esa felicidad ha dado los frutos que dice mi esposo. Entonces, evalúo y evalúe cada uno qué frutos quiere dar al final, qué frutos quiere recoger. No es fácil y seguimos perseverando porque no es fácil. Siguen las pruebas, estoy superando mi enfermedad con el favor de Dios, con la compañía de mi esposo y eso para mí es el fruto más grande, que no sería lo mismo estar sola. Y a veces nos dicen las mujeres, quédate sola que tú puedes con todo. No, no podemos con todo. Necesitamos a ese esposo, necesitamos a ese hombre, necesitamos tenerlo al lado. No podemos con todo, eso es mentira. Entonces, no es color de rosa, pero es la verdad del Señor, cómo obra en medio de todo lo terrible que uno pueda llegar a hacer y lo que trae. Pero aquí vamos. Y Muchas pues no gracias. podríamos cerrar este testimonio sin cuando nosotros fuimos a ese retiro de parejas que les contamos después del COVID y todo esto, el Señor me regala un texto que es Ezequiel 37. Para los que no saben, Ezequiel 37 habla sobre los huesos secos, cuando nos lleva a un valle y que háblale a estos huesos secos y los huesos empiezan a tomar carne y a tomar, o sea, vuelven a tomar el cuerpo de personas, se vuelven a armar unos con otros y por último el Señor le dice, sopla sobre ellos para que esos huesos tengan vida. Pues bueno, en ese momento nos regaló ese texto y uno pues no le para bolas. Ah, tan bonito el Señor sí regaló un texto. Y hace muy poco, hace un mes, 2 meses, vinieron unos amigos y bueno, pues ya para irnos dijeron, bueno, hagamos una oración y hicimos la oración y vuelve y nos regala el mismo texto. Entonces el Ay, Señor nos sí. confirma que sí, que tal vez éramos huesos secos, regados por un valle y que el Señor está volviendo a dar vida a esos huesos secos. Muchas gracias por Qué escucharnos. hermoso. Este es Ay, tan largo, pero bueno, hay mucho que contar en 20 años. no, me No, pareció completamente. perfecto, me pareció hermoso, me pareció que el Señor va a hacer obras muy grandes acá, porque créanme que hay muchas familias sufriendo mucho, muchos matrimonios, nosotros sí que sabemos de eso, pero ustedes están contando una historia tan real, ustedes no están diciendo y fuimos felices para siempre y no, ustedes están mostrando que están luchando y que la están dando toda y que están luchando por esa promesa que Dios nos dio, que vamos a llegar al cielo y la idea es llegar juntos. Sí es muy difícil acá, pero en el cielo todo va a cobrar sentido. Ujú. Lo importante es no desfallecer y que nos apoyemos unos a otros. Entonces ese testimonio va a ser un bastón para alguna familia y con que una sola familia diga, voy a seguir, ya. O sea, esto ya tuvo todo el sentido del mundo. Así es. Y están contando desde esa fragilidad humana, porque es que nosotros somos personas que seguimos un proceso de conversión, de construcción. Nadie es producto terminado.
que diga, yo ya después de este retiro, de este taller, de este congreso, de lo que sea, yo ya quedé listo. No, es que uno se cae y se tiene que volver a levantar. Uno todos los días tiene dificultades, no todos los días son iguales. Entonces, ver esta realidad de este matrimonio que ha pasado por tantas situaciones y que aún siguen luchando, porque todos seguimos luchando. Nosotros todavía nos caemos, pero bueno, vamos a seguir intentando. ¿Por qué? Porque buscamos ese cielo anhelado. Yo quería hablar de lo que a mí me pegó muy duro y me impactó cuando ustedes hicieron el taller, porque a mí me gustó mucho una cosa que me dijo Franklin en esa época y fue, ya habíamos intentado todo. Habíamos ido donde sacerdotes, religiosas, habíamos hecho retiros y nada. Ya aquí no había nada para hacer. Cuando yo escuché eso y que después del taller nosotros estamos juntos, lo estamos intentando, yo corroboré, Señor, este taller es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. ¿Por qué? Porque si tú permites que un matrimonio que ha pasado por tantas pruebas y que ha buscado soluciones en diferentes lugares, tú no lo abandonas y le muestras un recurso más que fue este taller para sacarlos adelante, esto es del Señor. Entonces me encantó mucho eso y más saber, primero que estaban separados y que después terminan el taller juntos, eso fue un Y regalazo. nosotros éramos, ay, ya están juntos, sí, Ay, sí, sí eran los hoy caros. están juntos. Y esos dos ya están juntos. Les Ay, tenemos sí un eran, aprecio sí de eran. verdad grande. Sí. No, era muy Créanme que bueno. ustedes se metieron en nuestros corazones desde el principio, como todos, pero ustedes en especial. Y no conocía esa historia tan dolorosa, no la conocí. Los animo a todos los matrimonios y las personas que estén perdiendo la esperanza, que el Señor solo necesita que uno de los dos diga que sí, porque la gracia santificante pues va a orar ahí. Con que uno de los dos quiera, eso es lo único que el Señor necesita. Así que si tú estás escuchando este testimonio, esta historia, estás a punto de tirar la toalla, toma un respiro, míranos a nosotros, que nosotros de cenizas, créanme, de cenizas, porque ya vimos a Franklin y a Diana gateando, y aquí van, dándola toda, así que tú también vale la pena, por esos hijos, por ese cielo anhelado. Entonces, bueno, gracias muchachos, Sí. gracias por ese sí, gracias porque yo sé que están batallando fuertemente, pero la están dando toda. Cuenten con nosotros, con toda esta familia de Regálame tu Historia, con todas las oraciones. Por favor, vamos a orar mucho los unos por los otros. Compartan este hermoso testimonio, unos mensajes bien hermosos. Suscríbanse y si quieres saber más del taller, toda la información está en www.regalametuhistoria.com. Un abracito muy grande, muchachos. Muchas Dios los bendiga. gracias, Muchas gracias. muchas gracias. Un Gracias. abrazo, gracias.